Una buena definición lleva números, lleva tendencias, lleva estadísticas, lleva un CIPOD, lleva un mapeo de proceso para saber o acotar dónde está el problema. Si vamos de nuevo al ejercicio de la calidad de la merma, en este caso del banano, ¿sí? Tu proyecto de Seis Sigma puede estar en esta parte del proceso. Ya debido con tu proceso, con tu CIPOC y con tus variables, que ahorita lo vamos a ver, ahí está el problema. O tu CIPOC puede estar en esta zona o en esta zona. No es que ustedes vayan a arreglar todo el doc to doc, sino identificar las áreas críticas donde se está deteniendo el flujo, ¿no? Donde estás teniendo problemas de calidad, cuello de botella, estás teniendo problemas de recursos a sobrecosto, estás teniendo problemas de falta de información, de comunicación, etcétera, y que esto está afectando a mi variable. Mi variable es la merma. ¿Sí? Porque, te fijan, desde aquí, desde un principio, se definió que el proyecto era el porcentaje de merma. Y aquí empiezan las estadísticas de cómo se está presentando tu principal problema en costos de la operación del producto banano, plátano, es la merma. Y de paso es un producto muy consumido en Ecuador. Bueno, también en esa zona de Sudamérica. No es como en México, que pues es por temporadas, ¿no? Allá todo el año consumen mucho el banano o el plátano, que le llamamos aquí. Entonces, si se fijan cómo en una buena definición de un proyecto, que es lo que les estoy mostrando como ejemplo, vean cómo se determina por Paretos, Ichikawas, lo de la merma, diagrama de flujos, CIPOC, y ya ahí nos la llevamos empezando a ver las estadísticas del problema. Así se hace una buena definición del proyecto. Obviamente se sacan las estadísticas de indicador de merma contra costo de la pobre calidad. Daniela. Sí, Carlos, yo tengo una pregunta. Ujú. Am, o sea, entiendo toda esa parte, pero lo que a lo mejor todavía no me queda muy claro, o sea, porque decíamos de este ejemplo del banano, dice reducción de merma. ¿Debería de ser reducción de tanto a tanto o solamente es como general reducción? O sea, es decir, si uno se reduce, ya es una reducción. Lo que pasa es que como que me conflictó un poquito en esta parte de definición de objetivos, que debe ser como medible, alcanzable, todo. Entonces, ¿en base a qué? O sea, por ejemplo, esta definición de este proyecto en específico del banano, o sea, dice solo reducción de merma. Lo que pasa es Entonces, que ahí ajá, nada más es un título, Daniela, ok, un título del proyecto. Ya cuando te metes a los números, sí, ujú, obviamente, en base a la situación actual, sí se tiene que definir un objetivo. Y el objetivo es el siguiente. Tú tienes un 4.21% de la donación contra venta. Ese es un valor muy alto. Donación quiere decir que como el producto ya no sirve, lo vendes muy barato o lo regalas para consumo de, ay, ¿cómo le llaman? Cuando se lo das a los animales. Le llaman, lo vendes como abono. No es abono. ¿Composta? ¿Cómo qué? ¿Composta? ¿No es composta? No. Composta, híjole, ese término no lo Forraje. ubico. Forraje, 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 ok. ok, forraje. Ya lo venden. Entonces, fíjate aquí, Daniela, cómo si viene el objetivo. Ahorita tú traes un promedio de 4.21 y el objetivo es 1. ok. Pero la tendencia te está diciendo que vas mal. Y aquí están los números donde te está diciendo que vas. Sí, pues casi mucha parte del producto lo estás vendiendo como forraje o regalando a veces como forraje.
Entonces, digamos, para iniciar un proyecto, Carlos, o sea, estamos iniciando. Entonces, lo primero sería, o sea, establecer un título, ¿no? Y después ya sería la parte de recopilación de información, o sea, los paretos, o sea, el Es principio, correcto, o sea, ya sería, ese sería el orden. más o menos. Digo, el proyecto siempre ayuda. Reducción de merma de banano debido a maduración. Maduración quiere decir que ya se están echando a perder. Ya, ya pasó su ciclo de amarillo y se va a negro. ¿De acuerdo? Ok. Eso es. Tú pones un título, pero los números que justifican a ese título, pues tienen que venir a continuación. Fíjate, aquí viene el Pareto del problema, ¿qué es el producto que más han estado donando para forraje? Ah, pues el Pareto es el de... No viene aquí el Pareto, pero viene aquí. Este es el producto que más presenta donación y es el banano. Acá a lo mejor vienen las cerezas, viene fresa, etcétera, pero el banano es el que más presenta donación. Dicho sea de paso, es el que tiene más volumen y también pues es costoso. Allá tiene mucha demanda este producto, el banano. El plátano, ¿verdad? Aquí lo conocemos como el plátano, pero bueno, es el banano, lo mismo. Entonces, si se fijan, sí se van justificando los números. Y vean, inclusive en la misma descripción del proyecto, se dice que la maduración o la merma se da 3 a 4 días de que se surte. Entonces, hay que ver por qué el banano se está echando a perder muy pronto. ¿Por qué pasa de un proceso que así se pueda vender al mercado y por qué pasa a esta parte del proceso, que es que ya se está bien esta zona? Esto ya es donación. Aquí ya empieza la donación, pero el tiempo de vida de este producto está siendo muy corto. Entonces, no se alcanza a vender y se tiene que retirar en este caso, pues del piso. Ya le llaman, ay, ¿cómo se llama? Pues del piso, o sea, del piso de exhibición. Tiene un nombre, le llaman Mostrador. mostrador, pero no, tiene otro nombre. Se llaman las perchas. Ah, pero bueno, se entiende. Y así es como se define un proyecto. La definición normalmente es de datos históricos, pero esa es la definición. O sea, ¿de qué le está doliendo a la empresa? Ya hablar con números e información, ya nos tendríamos que ir a la etapa de medir, recolectar información. A veces mucha información viene de los datos históricos. Los históricos te están diciendo el problema, pero aquí ya empezamos a recolectar información donde no nada más veo a la Y. En los históricos normalmente ves a la Y, pero en la etapa de medición ya tienes que empezar a ver a la Y versus la X, las X, no nada más la salida, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Bueno, entonces cuando vamos a recolectar información o datos, necesitamos del uso de la estadística descriptiva. Entonces, vamos a empezar a usar estadística para analizar los datos o la información, aunque sea la histórica o la de la situación actual. Entonces, vamos a ver dos tipos de medida de los datos. Una se llama localización y otra se llama dispersión. Para los estadísticos de localización tenemos al promedio, que también se le conoce como media. Tenemos a la mediana y tenemos a la moda. Estas se llaman medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son aquellas que te dicen la localización de los datos. Supongamos que yo hago un muestreo y queremos saber la edad promedio del grupo.
Veo que son muy jóvenes, no han llenado su pádel, pero hay que llenarlo. Entonces yo digo, bueno, la edad promedio del grupo ha de ser como de 28 años. Entonces yo digo, la media es 28 años. Inclusive le puedo poner decimales, 28.4 años, etc. Inclusive le puedo cambiar, en lugar de años, lo puedo poner en días, que no es muy usado, obviamente, pero bueno. Entonces, con un solo dato, 28, con un solo dato, estoy representando la edad promedio de la muestra. En este caso, somos 6. Bueno, conmigo somos 7. Entonces, con un solo dato, represento la localización. Ah, el grupo en promedio tiene 28 años. Esa sería la medida de tendencia central. ¿Cómo se calcula la media? Pues es muy fácil. La sumatoria de todos los datos de la muestra entre el tamaño de muestra. Y ahí se calcula la media. La media puede ser 28 años. Pero no necesariamente la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana no es un cálculo, es un orden de los datos. Tenemos que ordenar de menor a mayor los 6, 15, 100, 20 datos, los que fueran. Entonces ordenas de menor a mayor y el que queda al centro es la mediana. Aquí si se fijan, n vale 7. Entonces el dato ordenado de mayor de menor a mayor, el dato 4, es la mediana. ¿Qué pasa si es par? Si en lugar de 7 fueran 8, tuviéramos más acá. Entonces, el dato central son el promedio de los que quedan en el centro. O sea, se toma el promedio de 2, los que quedan en el centro. Y esa sería la mediana, cuando no es impar la situación. Entonces, más que ser un cálculo, ahí es ordenar los datos de menor a mayor y fijar el centro. Te dice que la mediana es robusta ante resultados extremos. Vamos a ver los resultados extremos. Pero ese es el concepto de la mediana. Y luego tenemos la moda. La moda es un valor que ocurre más frecuentemente en un grupo de datos. ¿Qué quiere decir? El dato que más se repite en una serie de datos. Supongamos que aquí tenemos n igual a 7, ¿sí? Y a la hora de ver los datos, dos datos se repiten. Vamos a suponer que hay algunas personas que tienen, no sé, 30 años. Entonces, la moda vale 30. Porque en este caso se repitió 2 veces. El n de la moda fue igual a 2. Entonces, la moda es el dato que más se repite en una serie de datos. Y ahí tenemos las 3 medidas de tendencia central: media, mediana y moda. Ahora, aquí la pregunta sería es, ¿cuándo se usa la media? ¿Cuándo se usa la mediana? ¿Y cuándo se usa la moda? Las 3 son medidas de tendencia central. Pero sí sería interesante saber cuándo usar una y cuándo usar otra. Porque si no, pues todos nos iríamos por la media o el promedio. Pero hay ocasiones donde no se usa el promedio, se usa la mediana o se usa. Entonces, para esto vamos a hacer un ejemplo. Dice, los siguientes datos muestran el número de discrepancias por turno en auditoría final. Obtengan la media aritmética, la mediana y la moda de la muestra. Entonces, fíjense bien, de entrada, n vale 15. Porque es una discrepancia por turno en auditoría final. Vamos a suponer que es una armadora de autos. Y entonces se auditan 15 por turno, 15 automóviles. Y se sacan las discrepancias por turno.
A ver, vamos a ver si entendemos el concepto de las discrepancias. Si se supone que esto lo hace auditoría final, se llama al final de la línea, entonces esto lo hace calidad. ¿Qué entienden por una discrepancia en auditoría final? A ver si estamos en la misma jugada. José, ¿quieres opinar? Eh, discrepancia es algún valor que es muy diferente al resto, que no está dentro de algún rango establecido o de una especificación de producto. Puede ser un punto fuera, pero si nos vamos a este ejercicio, muestra el número de discrepancias por turno en auditoría final y te muestra 15 automóviles. ¿Qué podría ser una discrepancia? Daniela, Pues una diferencia, ¿no? O es sea, una diferencia. Bueno, entonces fíjense bien, vamos a suponer que producción registra en estos 15 automóviles, registra ciertos defectos. Pueden ser 10 defectos, 12 defectos, no viene el número. Pero aquí estamos comparando los defectos que registra producción versus lo que auditoría final registra, o sea, calidad al final de la línea. Entonces, en el automóvil 1 hay dos discrepancias. ¿Qué quiere decir? Que calidad vio dos defectos más que no los vio producción. Ahí están las discrepancias. Es como en una auditoría. ¿Sí? ¿Sabes qué? Tú dices que esto está bien, yo digo que está mal. Ahí está una discrepancia. Entonces, ¿qué quiere decir? A lo mejor en el automóvil 1, producción vio 8 defectos en todo el automóvil. Acuérdense que los defectos no necesariamente te llevan al rechazo. Entonces, auditoría final vio 10. La discrepancia es 2. Ahí está la discrepancia. O puede ser al revés. Vio 10, eh, fueron 8, pero es una discrepancia. En el último automóvil, el automóvil 15, hay una discrepancia. A lo mejor producción vio 15 defectos en este automóvil y, y auditoría final vio 16 o vio al revés, vio 14 hacia abajo. Ahí está la discrepancia. Normalmente auditoría final es más exigente, pues normalmente las discrepancias van hacia arriba, pero esa es una discrepancia. Auditoría final. Bueno, una vez que ya quedamos claros que es una discrepancia, entonces vean cómo aquí el tamaño de muestra es 15. 15 automóviles se tomaron en un turno y se le hizo auditoría final contra lo que es reposición. No quiere decir que los otros automóviles, ¿no? Se supone que se hacen, no sé, unos 40 automóviles por hora. En el turno de 8 horas son 320, solo se muestran 15. No quiere decir que en los otros 300, etcétera, 303, no, no se checan las discrepancias. Más bien no se checan los defectos, pero la auditoría final solo toma 15 de esos 3. Es el muestreo. Bueno, si sacamos la estadística, la sumatoria de discrepancias entre 15 me dice que vale 2. Aquí lo importante, la media 2 o el promedio 2 es ¿qué significa este 2? ¿Quién me puede decir qué significa este 2? ¿Alguien que quiera opinar? El promedio es dos discrepancias, pero ¿qué significa?